No, no podemos soportar la violencia, desigualdad, abuso, discriminación. No somos invisibles, porque estamos presentes. Un programa hecho para ti, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ándale, para que sepas. Bienvenidas, bienvenidos a Ándale para que sepas, tu programa. Hoy hablaremos sobre el bullying, violencia entre pares. Es un problema que actualmente cobra grandes dimensiones en las escuelas de nuestra localidad. En este tema tenemos que intervenir todo el colectivo escolar, padres de familia, madres de familia, maestras, maestros, directivos y toda la colectividad. Quédate con nosotros. Yeah. What is his name? What's up, faggot? Slut. Bitch. Fire crotch. What are you, gay? Cunt. Little girl. Idiot. Cocksucker. Weirdo. Fat ass. Ew. Pussy. Skank. Fair. Dickwad. Freak. Fat. Loser. Loser. Such a loser. Loser. Off of me! Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Campillo Llano y estamos aquí en esta ocasión hablando en esta mesa de reflexión sobre el tema perspectiva social de la violencia y la agresión en este lugar que es el Instituto de Investigaciones Científicas de la UJED. En esta ocasión nos acompañan en esta reflexión la maestra de Ciencias Angélica Lechuga, investigadora, la pasante en la maestría en Salud Pública Luz Sánchez, la estudiante en Psicología Laura Sánchez y la pasante de Psicología Mayra Salazar, quienes nos hablarán de su investigación. Maestra Angélica Lechuga, ¿qué nos puede decir al respecto de este trabajo? Bien, hablar sobre violencia es importante remitirse al término también de agresión. ¿Por qué? Porque generalmente son términos que se utilizan socialmente como iguales. Sin embargo, tiene
una connotación diferente o una concepción diferente desde diferentes perspectivas, desde diferentes teorías. Por lo tanto, es muy importante poder distinguir a qué se refiere tanto un término como el otro. En este sentido, la agresión, que es amplísimo abordarlo, pero que resumidamente podríamos decir que hace referencia a un acto ya inherente al ser humano, en el cual es necesario tenerlo o conservarlo para poder defenderse ya como una conducta meramente humana. La violencia, sin embargo, es un acto que lleva por sí misma la agresión, pero también tiene que ver con una situación donde lleve ya una intención de hacer daño o causar el mismo. Y bueno, y en este sentido, tratando de ampliar los términos, de hacer investigación al respecto en lo que se concibe tanto la agresión como la violencia en la comunidad de estudiantes, hemos desarrollado una serie de investigaciones en las cuales nos interesa poder saber qué piensan los adolescentes sobre lo que es agresión y lo que es violencia, dentro de la línea de investigación que tenemos en el instituto sobre factores protectores y de riesgo. En ese sentido, estamos trabajando con una investigación sobre violencia en estudiantes universitarios, de la cual hemos podido identificar estas diferencias que tienen tanto hombres como mujeres y cómo conciben la violencia y la agresión y las características que tiene una y otra. Bueno, aquí el estudio pues se trata de identificar varios componentes que tienen que ver con cómo conciben los estudiantes en ese sentido la violencia, ya que considerada como un tema de salud pública en el cual se ha considerado que es uno de los problemas para el 2020, se ha estimado que será uno de los problemas que generarán más enfermedad, será una de las causas de enfermedad y muerte. Por lo tanto, resulta necesario poder identificar algunos aspectos en el contexto sociocultural que corresponde a cada uno, en este sentido Durango, dado que las intervenciones que se dan no pueden aplicar a todos los lugares, puesto que cada contexto tiene su significado respondiendo a ciertos patrones socioculturales, de crianza, familiares, sociales y ante todo también escolares, porque pues podemos considerar que la violencia no tiene una carga importante de factores multidimensional. Siguiendo con nuestro trabajo de perspectiva social de la violencia y la agresión, vamos a escuchar ahora a la pasante en la Maestría de Salud Pública, Luz Sánchez, quien nos hará algunas reflexiones sobre los resultados que encontraron en este trabajo y también sobre algunos aspectos metodológicos del mismo. Bueno, compartiendo un poco los resultados del estudio del que nos hablaba la maestra Angélica, cabe mencionar que es un estudio que está financiado por CEP-CONACYT y bueno, se trabajó con una muestra de 60 estudiantes de instituciones de nivel superior, varones y mujeres, más o menos estuvieron equitativos los porcentajes de unos y otras, y la edad, el rango de edad en la que se encuentran estos estudiantes son de los 19 a los 28 años. Entonces en ellos se exploró el significado psicológico de violencia y agresión. Dentro de los resultados más significativos, bueno, podemos encontrar que ambos grupos, tanto varones como mujeres, coinciden en que los dos términos los asocian principalmente con un elemento visible de la violencia y la agresión como son los golpes. Pero también encontramos elementos que permiten distinguir características particulares de un grupo y otro. Por ejemplo, en las mujeres la violencia está asociada a cuestiones más emocionales. Ellas nos daban palabras definidoras como dolor, sufrimiento, llanto, miedo, y los varones nos daban palabras definidoras como resultado de la asociación que hacían hacia la palabra violencia en cuestiones más instrumentales, como por ejemplo sangre, muerte, arma, cárcel. Entonces, desde ahí podemos empezar a revisar que
finalmente la conceptualización que se tiene de un mismo término, pues empieza a esbozar elementos que difieren entre los sexos. Además, se les preguntó también sobre el estímulo agresión, y bueno, en ese sentido los varones encontramos que lo asocian a cuestiones que se dicen, como verbalizaciones, groserías, gritos, eran como muy importantes estas palabras definidoras en ellos, y en las mujeres teníamos definidoras que van encaminadas a la acción sobre lo que se hace, maltrato, abuso y bueno, violencia, que era un poco lo que mencionaba la maestra Angélica, que existe como se utilizan como sinónimos las palabras violencia y agresión en realidad. Entonces es importante, para nosotros fue importante revisar el significado de estos dos términos porque nos da indicios de que necesitamos fineza en los instrumentos para medir estos elementos y entendiendo, como mencionaba la maestra, el contexto o el significado que se asocia a cada uno de ellos. Y bueno, porque finalmente lo que lo que las mujeres puede ser violencia o agresión, tal vez para los varones no lo sea. Entonces, en ese sentido es importante revisar los significados para ambos conceptos, que por supuesto puedan guiar la investigación y también posteriormente las intervenciones, ¿no? Para que sean más efectivas. Hola, ¿qué tal? La saludo desde la librería universitaria. Hoy hablaremos sobre el bullying. El bullying es la violencia entre pares. Se da desde el preescolar hasta la preparatoria. El bullying puede ser físico, psicológico y cibernético. En el caso de las mujeres se da más el bullying cibernético, donde los novios, los exnovios distribuyen a través de las redes sociales fotografías o comentarios que son negativos a estas jóvenes. Nosotras somos responsables y debemos de trabajar fuertemente para acabar con esta violencia entre pares, con el bullying. Para ello hay que denunciar y trabajar en conjunto con la sociedad y con las escuelas para acabar con este problema que es un reflejo de la violencia que se vive en la sociedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Nuevamente en TV UGED, esta cápsula, o la cápsula de hoy, trata acerca de un fenómeno muy en boga, que es el acoso escolar, mejor conocido como bullying. El bullying no es más que otra variante del fenómeno de la violencia que se vive en todas las esferas sociales y dentro y fuera de la familia, o dentro y fuera de la escuela. El acoso escolar comparte muchas de las características de la violencia doméstica, de la violencia de género, de la homofobia, de la violencia social, de la violencia feminicida. Todas ellas, en principio, son negadas, después minimizadas, justificadas o se culpa a la víctima, como en todos los casos. La cuestión aquí es que la violencia
comparte esas características que ya mencionamos, pero como fenómeno específico ha recibido últimamente la atención por las consecuencias tan graves que ha tenido con muertes de menores y bueno, hasta el Congreso, las cámaras han ya legislado acerca o tratan de legislar acerca de este fenómeno. Claro que es una buena medida, pero lo mejor, como la violencia o el acoso, el bullying, la violencia contra las mujeres es un fenómeno aprendido, lo mejor es la educación. Gracias. Siguiendo con este estudio por demás interesante y sobre todo entendiendo que no existen sinonimias, es un problema que a veces confundimos mucho en la cuestión del lenguaje. La gente se va mucho a las sinonimias cuando las cosas no son así. Vamos a escuchar ahora a la estudiante de psicología de José Vasconcelos, Laura Sánchez, que forma parte de este equipo, quien nos hablará sobre la violencia sexual. Bueno, de hecho se hizo también un estudio acerca de la violencia sexual, considerando esta como cualquier acto que degrada tanto el cuerpo como la sexualidad de quien la recibe, atenta tanto contra la libertad, contra la dignidad, como con la integridad física. Podemos hablar que es una manifestación del poder que ejerce el victimario sobre la víctima y la considera como un objeto. Tiene múltiples manifestaciones. Por ejemplo, tenemos expresiones corporales y verbalizaciones que muchas veces no se toman como violencia, que tienen un tinte más sexual genital. Y pues bueno, la manifestación más severa que es la violación. Se trabajó con una muestra de 102 estudiantes de nivel medio superior, puras mujeres, cabe mencionar, y pues bueno, se dividen entre las edades de 15 y 18 años. En las alumnas encontramos un dato muy curioso, porque cuando indagamos acerca de la vida sexual activa de ellas, descubrimos que es mayor el porcentaje en las alumnas de primer año que en las de segundo, es decir, tenemos un 10% de alumnas de primer año de preparatoria que ya comienzan con su vida sexual activa, a comparación de un 8% de las de segundo año. El 8% de estas estudiantes pues se muestran renuentes a expresar su deseo o las opiniones con su pareja acerca de su vida sexual, y tenemos también un porcentaje bastante importante del 20% pues que se muestran indiferentes ante poder expresarse. Esta indiferencia pues les lleva a no tomar una postura precisa. Por lo tanto, en total tenemos un 28% de vulnerabilidad en las alumnas del primer año, que es un porcentaje ya bastante importante, pues por el riesgo que conlleva por la violencia sexual. Tenemos también en cuanto a al ver el concepto de violencia sexual, que pues bueno, ya se indagó que no nada más es la violación, que también hay otras formas más sutiles. El 17% de total de la muestra considera que es solamente la violación. Dejan de lado todas aquellas manifestaciones como por ejemplo pues las verbalizaciones con tinte sexual. Vemos que es bastante frecuente en la calle, pues simplemente cuando sales ya te están bombardeando con este tipo de agresión. También dejan de lado al momento de tomar decisiones dentro de la vida sexual. Por ejemplo, decidir qué método anticonceptivo usar, si tener la relación sexual o no, besos forzados. Entonces, estos puntos son donde realmente comienza la violencia sexual, pero son puntos que no se detectan. Otro de los datos que nos arroja este estudio, pues es que no precisan o no focalizan en que la violencia sexual también viene de personas conocidas. El 25% de total nos habla de que la violencia sexual proviene de personas extrañas. Entonces, todo este tipo de conductas no se detecta aun y cuando puedan provenir de la propia pareja. Un punto bastante importante y bastante alarmante para nuestra población adolescente. Bueno, pues no nada más se ha aunado acerca de la violencia sexual. Sabemos que hay muchos tipos de violencia que son el conjunto realmente de lo que nos hablaba la maestra Angélica, de estos riesgos a la salud. Y pues bueno, pues a continuación se les van a mencionar otros tipos de violencia. Siguiendo con este trabajo, vamos a escuchar ahora a la pasante en psicología Mayra Salazar, quien nos hablará de los roles que juegan los agresores y en este caso las víctimas en el caso del acoso escolar.
Bueno, cabe mencionar que este estudio, que comprende una muestra de 102 adolescentes del nivel secundaria, 56 mujeres y 48 hombres, se desprende de un estudio transcultural de la Universidad de Granada, España, que estuvo a cargo del doctor Vicente Carballo. Y bueno, el objetivo principal del estudio que se realizó aquí en el Instituto de Investigación fue identificar el rol de agresor, víctima y espectador dentro del acoso escolar. Los resultados en relación al rol de agresor arrojaron que los hombres tienen una frecuencia mayor en relación a las mujeres, ya que aparecen en los ítems de la escala aplicada con una frecuencia más alta. Hablando del rol de víctima, también nos pareció muy interesante porque también en este rol aparecen los hombres con un predominio mayor que las mujeres. Hablando del rol de espectador, aunque no fueron así resultados muy significativos, bueno, cabe resaltar que aquí podremos decir que tanto hombres como mujeres ejercen el rol de espectador dentro de la violencia escolar. Hablando también, bueno, otra de las cosas que se investigó dentro de este estudio fueron los lugares en donde se presencia más las situaciones de violencia escolar. Y bueno, en relación a los lugares en donde se vivencia con mayor frecuencia la violencia escolar, pudimos observar que donde más se vive sería en la entrada o salida de la escuela, y en el salón de clases, que esto nos llama mucho la atención, puesto que es interesante ver que se da ahí donde están los maestros de la clase, ¿no? Bueno, y los lugares en donde menos se vive sería en los patios y en los pasillos de la escuela. Después de esto, reflexiones interesantes y de estos datos que la verdad nos dejan y nos ponen a reflexionar, sí me gustaría que la maestra en ciencias Angélica Lechuga nos pudiera dar alguna conclusión al respecto del tema. Bien, cabe destacar la importancia de poder contar con resultados que tienen que ver con el tema de la violencia en la población de Durango, sobre todo en una población que pudiera pensarse que pues no arrojaría muchos resultados, sin embargo, es una población vulnerable. En este caso, la violencia es un tema muy importante en el cual se tiene que considerar trabajar desde una perspectiva generalizada y desde una perspectiva propiamente de género, considerando los aspectos que tienen que aportar o que aportan tanto hombres como mujeres, considerando que los resultados nos arrojan que tenemos que trabajar considerando las características desde el punto de vista psicológico, emocional, social, y en general desde la perspectiva de ser hombre y de ser mujer, porque realmente se considera que tanto uno como el otro tiene apreciaciones distintas de un problema que de manera general pues termina perjudicando a todo, tanto a una parte como a la otra. Por lo tanto, entonces consideramos de suma importancia contar con estos resultados de las diferentes investigaciones, considerando que las hemos trabajado desde el nivel básico hasta el nivel superior. Pues gracias. Queremos agradecer al equipo de investigación y al Instituto de Investigaciones Científicas de la UNIGER por esta aportación cultural muy importante para el reconocimiento de nuestra sociedad. Y los vemos próximamente en otro programa de Ándale para que sepas. Campanas damos comienzo al primer festival de la parroquia San Pablo. Saludemos a nuestro jurado, Sor Juana, Padre Beto y Marina. Título de la canción:
Alabaré, alabaré. Interpretan las hermanas Jiménez. Alabaré, 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 alabaré. Esto lo escucho todos los días en la misa. Título de la última canción. Solo tenía 9 años. Autor e intérprete, Lucio Cantoral. Solo tenía 9 años, solo tenía cantor. Fue violada por su padre y embarazada quedó. En su vientre involuntario la violencia engendró. Dos personas le ayudaron, su madre y un doctor. Pues su vida se extinguía, crecería el dolor, la tragedia se evitaba. Un aborto realizó. El obispo, rechazando, aplicó la excomunión. Expulsaron a la madre, expulsaron al doctor. Nadie entiende esta iglesia que condena sin parar a los pobres inocentes que quieren solo ayudar. ¡Esto es una infamia! Pero padre Beto... Por ningún motivo puede ganar una canción que habla del aborto. Mi voto es para las hermanas Jiménez. Pero si cantan horrible. Padre Beto, lo que está cantando Lucio es un caso real que se presentó en la ONU. Que la cante en la ONU entonces. Seguro que esa bola de ateos le dan todos los premios. En esta parroquia, jamás. La niña de 9 años vive en Brasil. Fue violada por su padrastro y quedó embarazada con riesgo de muerte. ¿Qué? Mire, aquí está el caso. El arzobispo de Recife excomulgó a la madre y al doctor que realizó el aborto. Y el Vaticano lo apoyó. Es inconcebible que la Iglesia de Jesús no proteja a las niñas y adolescentes víctimas de violación y llegue al extremo de preferir que sigan embarazadas aunque esté en riesgo su vida. Y más inconcebible aún es que expulsen de la Iglesia a quienes salvan la vida de las menores abusadas. El Estado Vaticano tiene la obligación de respetar la Convención sobre los Derechos de la Infancia que él mismo firmó. ¿Se decidieron? La Biblia dice que niñas y niños tienen derecho a ser amados, cuidados y respetados por encima de cualquier cosa. Yo voto por solo tenía 9 años. Yo también. Y además digo que las hermanas Jiménez cantan horrible. ¿Y usted, padre Beto? Y la aureola dorada es para... Solo tenía 9 años de Lucio Cantoral. Toma, Lucio. La próxima vez trata de elegir un tema más ligerito. Le agradezco su atención, espero que la información le sea de utilidad. Hasta la próxima.